Muy buen día. Iniciamos aquí una nueva emisión de Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio. Este espacio que desde sus inicios ha procurado recabar sobre aquellas historias, aquellos personajes, aquellos momentos que forman parte de la historia de la ciudad de Pereira. Y como todos los martes, nuestro invitado, nuestro contertulio en la mesa de trabajo, José Daniel Trujillo, a quien le damos los buenos días. Juan Antonio, buenos días. Pues nuestro invitado de hoy, comerciante, empresario, persona que ha trabajado en gestas cívicas, dirigente deportivo muy joven, concejal de la ciudad, en fin, Carlos Ariel Jiménez Avellaneda, cuyo apellido tiene una larga trayectoria en el comercio de Pereira que se retrotrae a los años 50, 40. Carlos Ariel, buenos días. Buen día, Daniel. Buen día, Juan. Eh, sí, nuestra historia, nuestra familia fue una familia que gestó en Pereira y hizo unas huellas muy, diría, indelebles en el desarrollo de la ciudad, como comerciantes, como cívicos y como personas que participaron no solamente de esa parte cívica, sino de la parte social en dar empleo. ¿Qué representa Pereira para usted? Pereira para mí es la ciudad piloto de Colombia. Pereira es una ciudad supremamente bien, estratégicamente muy bien ubicada, ha tenido unos grandes hombres, hemos tenido las posibilidades de tener varios presidentes porque hemos tenido unos líderes de mucha importancia en el país. Irá siendo Pereira una ciudad a través de los años y de pronto a través de esa desorganización actual podemos seguir labrando un buen destino de la ciudad para nuestros hijos y para nuestros hijos. Ahora que veníamos hacia el estudio de grabación, yo le decía a Carlos Ariel, mire cómo cambian los almacenes, cómo cambia la actividad en un mismo local. Y él me dijo, sí, hay gente que cambia el día a la noche y les va bien. Nosotros, nuestra trayectoria, vendiendo cueros, plásticos, data de los años 50, y mi papá le siguió la trayectoria a un tío, a un hermano, Carlos Ariel, el comercio de Pereira. ¿Cuánto ha cambiado en los últimos 50, 60, 70 años? Pues no solamente el comercio, sino toda la actividad del desarrollo de la ciudad ha cambiado totalmente. Ya nosotros, por esa apertura famosa que se hizo, la ciudad cambió totalmente su desarrollo, porque nos convertimos, éramos una ciudad semi-industrial, teníamos zapaterías, teníamos la confección, teníamos una serie de industrias muy importantes del desarrollo que daban empleo, pero entró la apertura y la apertura nos sacaron de esa producción y de esa dinámica que se le daba a la sociedad con el empleo, porque la gente tenía la posibilidad de tener un empleo permanente. Hoy en día es un empleo casi gaseoso, porque son unos contratos, anteriormente una persona tenía la posibilidad de formar su hogar, porque habían empresas que facilitaban a ese trabajador poder ingresar al mercado y comprar su televisor y comprar sus cosas porque tenían su trabajo estable. Hoy en día un muchacho no tiene sin un contrato, 6 meses, un año, 2 años, no tiene un, un trabajo permanente estable. Entonces la ciudad ha cambiado en todo eso, entonces por consiguiente el comercio cambió en eso y empezó el comercio a abrirse las puertas y lo que te decía Daniel, la inmigración hizo de que abrieran otros espacios y no se respetaran las normas de las ciudades, porque nuestros alcaldes no hicieron nada, que viene cualquier persona y se va a montar una empresa y la monta y no hay ningún problema, pero no cumpliendo con unos requisitos, que es un requisito, por ejemplo, de la dignidad del ser humano, que es el aseo. Aquí la gente vota, vengan los importadores, toda la basura la tiran a los andenes. Entonces, eso es uno de los problemas graves que tiene la ciudad. Sin duda el sector del cuero fue un sector muy dinámico y muy representativo para la ciudad desde mediados de la década de los años del siglo XX. Sin embargo, uno ha notado también que hay una
transformación en un sector, porque los problemas que se generaron en el proceso de las mismas del tratamiento del cuero, pues dificultaron mucho la actividad en el sector. ¿Cómo siente usted que ha evolucionado la actividad entre los años 50, 60 y la actualidad? Hombre, yo diría que sí, eso ha evolucionado, pero estamos evolucionando dejando un vacío muy grande, porque es que la capacidad que teníamos los pereiranos de diseñar, de organizar empresas se derrotó con la apertura. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, en el sector zapatero, aquí habían unos zapateros que la gente venía a comprar del país, venían a comprar los zapatos a las señoras y era una satisfacción. Encontramos después la confección, que aquí venía la gente a comprar las camisas de Pereira. Eso se fue acabando, eso se fue acabando y entonces se fue acabando y los gobiernos no le pararon bola a eso, nuestros gobiernos municipales, no uno, sino todos. Entonces eso fue lo que fue perdiendo. Entonces la economía no es que se haya parado, la economía sigue, pero sí se va mermando ese poder que tenía el municipio como municipio para dar empleo a sus conciudadanos. Recordémosle a los oyentes que es durante la administración de un presidente pereirano, el doctor César Gaviria, que se da inicio a lo que usted llama la apertura económica, que no es más que la facilidad que tuvimos a partir de un día cualquiera, los colombianos, de importar libremente bienes y servicios que llegaban del extranjero. Y eso genera en su momento todo un proceso de choque entre los fabricantes, los empresarios que dicen se está desprotegiendo la industria nacional y quienes dicen no, hay que dar oportunidad a que entren otro tipo de bienes a competir con la industria nacional. Y se daron las calles de carros de marcas que no conocíamos, de modelos que no conocíamos, motocicletas, y ahí viene entonces su queja, yo diría su respetuosa protesta, que allí se desprotegió al empresario local. ¿Correcto? Sin duda, digamos que eso fue muy evidente en sectores de manufacturas, en sectores como los de los muebles, de la producción en madera, en muchos sectores pues se vieron golpeados con la llegada de estos bienes que se generaban en otras partes en condiciones pues mucho más favorables y a veces a precios por debajo de lo que podía hacer el productor nacional. Pero también eso es el resultado, digamos, de las tendencias mundiales, la globalización que se fue tomando el mundo. Entonces vemos cómo pues progresivamente también los que tenían esa capacidad productiva, como los chinos en determinado momento para asumir grandes volúmenes de producción, terminaron ocupando muchos de esos sectores que antes eran cubiertos por las producciones locales. Por ejemplo, los plásticos, los cueros. Hoy, ¿dónde se producen? ¿Quién los provee a ustedes? Porque supongo que esa industria que era muy local, de pronto fue desplazada por empresarios de un mayor nivel, ciudades más grandes, inclusive productos llegados del extranjero. Nosotros, por ejemplo, llegamos a tener la capacidad, porque era capacidad económica, tuvimos la posibilidad de montar una fábrica de plásticos y la montamos en Medellín, llamada Plastiquímica, era de socios únicamente colombianos. Pero llegó un momento de esa apertura que nos apretó tanto que llegó el gerente, el doctor Luis Bernardo Gómez, queridísimo, un industrial era el representante, el papá fue toda la vida representante de los famosos Jeep Land Rover en Colombia. Era pues una genialidad, era uno de los mejores profesores que yo he tenido en el comercio y en la industria. Y llegó y nos dijo, sencillamente, o vendemos o nos quebramos. Entonces tuvimos que venderle a una multinacional la fábrica, una fábrica nacional, porque la nos pegó una apretada impresionante. Carlos Ariel, yo quiero que cambiemos un poco de tema. Esta emisora, Ecos 1360, está ubicada en la carrera séptima entre calles 15 y 16, pero muy cercano a este lugar. Usted podrá recordar la existencia de planteles educativos que hoy no existen. Es bueno refrescarle a los oyentes, a los jóvenes y aún a aquellos ya de mayor edad que en los colegios en Pereira durante muchas décadas
estuvieron instalados entre la Plaza de Bolívar y el Parque de la Libertad. ¿Qué recuerda de ellos? Hombre, yo me acuerdo mucho del Instituto Caldas, que era el señor Juan Suárez, que quedaba aquí exactamente en la carrera séptima con calle 15. Y mis abuelos vivían enseguida. Entonces nosotros salíamos a los espectáculos cuando estábamos niños, nos ponían en la champana a mirar a los niños formar y todas esas cosas, porque los patios eran colindantes. Eso para mí, eso nunca se me va a borrar de la Casa de memoria. 2 pisos. Casa de 2 pisos, eran ambas casas, pero en el centro tenían un patio grande. Entonces allá los niños se reunían y hacían las colas y cantaban el himno nacional y Las paradas las paradas militares y todas militares. esas cosas. Que entre otras cosas hay que hacer un reconocimiento a los periranos a don Juan Suárez, que fue un gran educador con el Instituto Caldas. Tuvimos también el colegio del Liceo Los Andes del doctor Juvenal Mejía Córdoba. Yo estudié allá. Déjeme decirle algo. El doctor Juvenal Mejía Córdoba, exalcalde de la ciudad, recordado por haber tumbado un mango de la Plaza de Bolívar y a quienes sus alumnos, Fue director del periódico La Tarde también. por supuesto, a quienes sus alumnos lo llamaban Vaca Brava, tuvo un colegio muy cerca de este sitio y generó en algún momento una discusión con su vicerrector. ¿Qué sale de esa discusión? Esa discusión salió que el doctor, no sé, pues en esa época nosotros estábamos jóvenes, pero sí alcanzamos a oír de que había tenido un disgusto de tipo administrativo dentro del colegio. El señor Pedro Cuellar se retiró y montó el Liceo de Colombia en las antiguas, que quedaba en la sede de La Salle en la 19 con 12, En las instalaciones donde hoy donde había estado La está, Salle, donde está Fiducentro, donde está Fiducentro el Liceo La actualmente. Salle, Correcto. una instalación grandísima. Recordemos que el Liceo La Salle tuvo allí su primera sede, después construyeron en inmediaciones del terminal de transportes, donde ahora está ubicado el centro comercial La 14, y allí ya después construyeron su sede campestre en la vía Cerritos. Pues ya digamos que estos últimos muy vinculados con la comunidad lasallista, ¿no? Claro. ¿Puedo dar una anécdota del doctor Por Juvenal? supuesto. Claro. Imagine que nosotros teníamos un amigo que era muy loco y todas esas cosas, y no sé cómo formó esa idea. Y una vez a las 3 de la mañana llamó al doctor Juvenal. Dijo, doctor Juvenal, lo despertó a las 3 de la mañana, lo llamó cuando eso era el teléfono, pues normal. Y le dijo, doctor, llamo a informarle que se le quedaron las matrículas abiertas. Porque él había puesto un letrero en el portón, matrícula abierta. Se le quedaron las matrículas abiertas. Bueno, ¿qué recuerda usted de esos años juveniles, doctor Carlos Ariel? Sobre todo porque uno de muchacho, pues es que hace sus primeras travesuras, las pilatunas, las llamadas para bromear a los vecinos, a los amigos o a la primera persona que se encuentre usted por el teléfono, de las salidas, de los juegos, de esos, digamos, recuerdos juveniles. ¿Qué es lo que usted más recuerda de esa Pereira que le tocó vivir? Hombre, pues esa a mí me tocó, y pues eso lo llevo en el alma, como se dice, la parte deportiva. Que nosotros pues en esa época sabíamos, pescábamos, jugábamos fútbol, jugábamos, ¿Dónde pescaban? pescábamos, íbamos, había el acueducto tiene una quebrada por el barrio Kennedy, el desagüe, los sobrantes de agua, y eso daba sardinas a la lata. La Ya nos, carreterita que subía a Canteles. sí, atraviesa totalmente Sí. antes de llegar al estadio, ahí está todavía está. Por Libaré. Entonces, ahí era en la descarga del acueducto. Allá nos íbamos los muchachos a pescar, subíamos mucho al cerro de arriba de Buenavista, arriba al mirador. Por todo eso, nosotros pues, prácticamente nos tiramos por todo eso. Encontrábamos, por ejemplo, el barrio Alfonso López, que el barrio Alfonso López era un barrio que era una laguna. Y eso se fue secando y el barrio hoy en día es uno de los barrios más importantes de la ciudad. Déjeme preguntarle, esos años juveniles son tiempos de novias, de taberna, De taberna. de grill. ¿A dónde iban? ¿Cómo Íbamos, eran las noches pereiranas? ¿Cómo eran los teatros? íbamos, no, en esa época había primero que todo existió las fiestas de ron con Coca-Cola y costeñita.
Tan buena la grande como la chiquita. Entonces íbamos, entonces habían niñas, una niña, por ejemplo, ella estuvo trabajando mucho tiempo en el SENA, Amparito Salazar. Ella vivía en el Parque de la Libertad y ella hacía las fiestas a las 2 de la tarde y las terminaban a las 6. Entonces yo le ayudaba a coordinar y entonces alquilarlos, y teníamos donde un señor Gonzalo Rivas aquí al frente de la emisora y él nos alquilaba la vajilla y nos alquilaba los asientos de baqueta para hacer la fiesta. Y Entonces había nosotros, que pedir permiso a los padres para ir a la... claro, no, entonces eso. Pero dentro de toda esa organización, Eso era lo que llamaban las Coca-Colas las bailables. Coca-Colas bailables y eso entonces dentro de ese ambiente se manejaba. Habían unos que teníamos una particularidad, las madres nos entregaban las hijas. Bueno, si va con Carlos Ariel, yo lo dejo ir. Los dejan Y ir. vayan, pero me la trae la niña a las 6 de la tarde. Pero el problema era sacar a la niña a las 6 de la tarde con el novio de allá, porque vea, un momentico, yo llamo mamá, media horita más, una horita más. Entonces eso se convertía en y así era que se manejaba la situación amorosa de los amigos. Entonces uno muchas veces le decía a un amigo, invitemos a Julana de tal que vos le estás coqueteando íbamos y bailábamos. Y cuando bailamos la gallinita twist. Sí, el twist. Estaban dando la galletita Josefina. La gallinita Y Estamos hablando de los años, empezando los años 60. 66, Exactamente. 60, O sea, 65, despuésito del centenario de la ciudad de de la Pereira. ciudad de Pereira. Y esos lugares a media luz, donde los novios llegaban, donde algunos allí trataban de esos escarceos amorosos, de las cogidas de mano. ¿Qué lugares recuerda? Yo me recuerdo mucho el Zarape. El Zarape fue una institucionalidad aquí. Inclusive muchas veces uno le tenía que decir a la mamá de la niña, vamos al Zarape y vamos unos amigos, porque era un sitio. Y anterior a eso existió la cabaña, que quedaba ubicada en la calle 19 entre carrera séptima y octava. Era el sitio de encuentro de todos los novios y de todas las personas, pero eso fue la generación anterior, nuestra. A nosotros ya nos tocó el Zarape, nos tocó pues un poquito más Munca, Munca. el Munca Munca nos tocó también, y nos tocó en varios sitios pues que había muy agradables, que eran respetables, porque no eran unos sitios pues de trago y de salir uno borracho y no, porque en esa época pues no, yo diría que la juventud no era como muy, habían unos amigos que tomaban sus traguitos, pero iban a otros sitios y ese era un sitio como más encuentro, de encuentro, de familiaridad, y uno se encontraba con el Julanito, con la Julanita y el amigo y bailábamos. Ya les tocó a ustedes la Lucerna. A nosotros ya nos tocó ya la Lucerna, ya empezó a subir la Lucerna y empezaron a sentir unos sitios, luego aparecieron ya los sitios de Dos Quebradas, de Mango Iche y tal, entonces ya uno iba, La Fuente de Soda Bolívar. la Fuente de Soda Bolívar también fue parte importante de la ciudad, los Pepes, Pastelería quedaba- La Vianesa, la claro. 24 con Entonces empezaron a salir séptima. unos sitios de encuentro que en esa época pues uno visitaba a la novia de la esquina. ¿Por qué no hablamos No del, le daban a ni al portón a uno. ¿por qué no hablamos del cine? ¿Qué teatro recuerda la ubicación de estos? Y voy a decirlo, a cuáles se podía entrar y a cuáles no se podía entrar, o a cuáles les permitían entrar y a cuáles no. O a cuáles podía ir usted con la novia o con la amiga y a las cuales le tocaba ir solo. Aquí se hablaba mucho del teatro con sota. El teatro con sota tenía un nivel alto Ubicado En la ubicado novena. en la carrera novena, ahí enseguida el Banco de la República, entre A la calle vue- 18 y 19. Exacto, a la vuelta del Gran Hotel. Y luego, pues, tomó un poquito de auge el Teatro Nápoles, ubicado en la calle 20 con carrera novena. Y a raíz de eso empezaron a surgir que uno de los pioneros del cine en Pereira fue Santiago Cabal. Santiago era un gran empresario de eso y él manejaba todos sus teatros. Y aquí existía y existió toda la vida, y yo creo que fue uno de los teatros más antiguos, que fue el Teatro Caldas y Teatro Carcá. Luego aparecieron el Teatro Colombia y el Teatro Centenario. El Teatro Colombia queda ubicado en la carrera octava, donde montaron el alcalde montó la galería hoy en día. Ahí había un teatro que se llamaba el Teatro Colombia. Y el Teatro Centenario quedaba en la séptima entre 26 y 27. Y el Carcá quedaba en la carrera séptima, calle 19, 18 y 19. Al frente de la alcaldía, al Al frente del frente de la Palacio alcaldía. Municipal. películas mexicanas.
pues todas las películas, uno en esa época le tocaba Cine ver continuo cine también. continuo, uno veía todas esas películas y uno se emocionaba con eso y el tiempo era parte importante para ver a Dick Tracy, Claro. Las historietas cómicas las historietas del cómicas del periódico. periódico El Tiempo. Porque además era una actividad muy especial y era que las personas hacían la cola, por ejemplo, para ir al matinal, al, 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 a ver la película, y mientras empezaba la película, les alquilaban los cuentos de tiras cómicas del pájaro loco de Disney, y también se podían ver las tiras cómicas que venían acompañadas con los periódicos. Entonces se veía eso. Nosotros teníamos, por ejemplo, sitio predilecto nosotros, pues la barra de nuestros amigos y de nuestra generación, ¿qué diría yo? De estudio, ¿no? Porque pues, había mucha gente en otras cosas. Era el Teatro con Sota, o por el infantil, que eran los domingos a las 10 de la mañana y presentaban a Tarzán. O sea, era donde uno se veía con la novia, o con la amiga, o con la... Y, y Te, Carlos, te quiero contar una anécdota del Teatro Consota. El Teatro Consota tenía una puerta por la calle 18, por la BIS, ¿no? Y entonces allá íbamos y había un muchacho en el lago, Gonzalo Marín, me acuerdo de él, era muy polémico y molestaba y hablaba y él pues ponía problema por todo y charlaba y él decía, nos decía a uno de, hay pelea en la 18, ahora que termine el infantil, allí hay con la barra de Julano de tal contra la barra de Julano de tal, y salíamos ahí, nos cuadrábamos. Entonces, A la salida nos a la vemos. salida nos vemos, y nos cuadrábamos, y empezaba Pacho a decir, el que pica aquí, pica en la cara. Y ahí nos quedábamos, ahí nos peleábamos. Pero eso era pues, parte de la diversión, ¿no? Y de pronto que alguien, algunos locos ahí hacía alguna vaina, pero no, eran unas peleas, pues era como un desahogue de la sociedad joven de Pereira. hizo parte de las tardes del lago, Dice de parte caminar con de la novia, ir a caminar, buscar claro, novia. claro. Mi novia, mi señora actual, es, ella vive en la carrera novena entre calles 23 y 24, inclusive fue vecina de la señora tuya, ahí en la novena entre 23 y Correcto. 24. Y entonces el sitio de Entonces se encuentro era iba ir a uno comer a comer el heladito helado, al helado trópico, porque era pues el famoso helado de Pereira, el Tropical. trópico, el tropical, trópico, la heladería tropical, era heladería excelente. tropical. Entonces uno iba a comerse su helado de guanábana o de lulo o alguna cosa y dejaba la vueltica. Además, en esa época era muy difícil que los padres dejaran parar a la novia en la puerta y no los entraban a Hacer la sala visita. porque se comprometían. Entonces lo dejaban a uno salir a la vueltica. Esa era la vueltica agradable, salir por la séptima y la octava a ver vitrinas cogido en la mano y apenas venía uno que veía que venían los suegros, no la soltaba. Y ese era un sitio de encuentro y muy pues, encontrar uno con todos los amigos, séptima, octava, pasaba por la 18 que estaban todos los vendedores de telas allá, era famoso pues eso con las tabernas que habían ahí, todas esas cosas y eso era muy agradable porque era pues, nosotros siempre decimos que los tiempos pasados fueron mejores, pero pues a nosotros nos tocó una época supremamente buena. Ha cambiado mucho el lago Uribe, que usted recuerda, de esas caminatas tomado de la mano con la novia, comiendo el helado, digamos, al perfil urbano que tiene ahora. Es que vale la pena recordar que en estas últimas décadas ha sufrido varias intervenciones y varias transformaciones el lago. Claro, claro, no, es que la ciudad, yo creo que la ciudad la hemos desarrollado Plaza Bolívar, Lago y Parque La Libertad. Entonces yo considero, por ejemplo, yo fui no enemigo, sino crítico de esas dos estaciones que le metieron al lago De de Megabús. Megabús. Eso lo deben de haber hecho una cuadra más abajo, una cuadra más arriba, no sé, pero los parques deben de ser como el templo del progreso, el templo del encuentro del ciudadano, del ser humano. Deshumanizaron los parques en Pereira. Porque es un parque, uno salía al parque a montar en triciclo o en bicicleta y salían los padres y se sentaban. ¿No? Para uno era muy agradable ver los padres sentados en una banca y uno dando en el triciclito la vuelta. Se sentía familia. Hoy en día no, usted vaya, usted se sienta en una banca en cualquier parque de Pereira y se le siente un señor en un estado deprimente y usted tiene que aguantar y usted no hay un control sobre esas cosas. Entonces la ciudad ha perdido mucho de eso.
Hablemos de otra faceta de Carlos Ariel Jiménez Avellaneda. Usted resolvió ser empresario periodístico. La prensa le ha atraído. Inclusive compró un periódico. ¿Cómo fue esa trayectoria en periódicos hoy ya desaparecidos? Y esos coqueteos periodísticos. Vea, hombre, yo, pues mi familia, como digo, pues siempre estuvo participando de todas las actividades cívicas, culturales, económicas de la ciudad, y yo diría que hicieron parte del desarrollo de la ciudad. Mi papá fue una persona supremamente querendona de la ciudad, inclusive aquí les trae el libro que yo creo que esta es la única revista a nivel nacional sobre el cuero. Él la hizo aquí en Pereira. Se llamaba La Revista del Cuero. La revista del cuero. Y entonces, esa es una revista que en sus columnas dice un montón de verdades que están sucediendo ahora en el proceso del cuero, lo que lo hablábamos ahora. Luego, pues yo traigo por vena no diría de historiadores, pero sí de partícipes de la historia de Pereira, de mi abuelo Anoraldo Avellaneda. Y Diego, pues ha sido también partícipe, mi tío Diego Avellaneda ha sido partícipe de todas estas actividades de historia de la ciudad y de comportamiento de nuestra sociedad. A mí mi papá tenía una columna que llamaba El Cartero en el diario, y él escribía unos apuntes, tenía En su el diario columna de en Emilio el Correa, diario de ¿no? Emilio Correa, y luego de Alfonso. Murió mi papá, entonces yo reactivé eso y seguí mandándole columnas a Alfonso. Y fuera de eso, con Alfonso tuvimos una relación muy estrecha porque los hijos fueron muy amigos míos, Héctor, Fernando y Alfonso. Eran muy amigos, entonces una tarde dije yo, hombre, esto no se puede perder, la ciudad no puede perder esto. Alfonso ya está, tenía quebrantos de salud y nosotros no lo podemos dejar perder nosotros. Y dije, no, hay que comprar el diario. Vamos a tratar. Pero montamos el diario con un propósito y era un diario independiente. Que la publicidad no estuviera dirigida a la empresa pública, sino única y exclusivamente al sector privado. Sector privado. Porque en las columnas, en el editorial uno o dos del diario, decía muy claramente y daba las gracias a todo el comercio de Pereira por el apoyo que le daban, que era un apoyo incipiente, pero era un apoyo al desarrollo de ese periódico. Entonces yo decía, hombre, si podemos tener un periódico en Pereira independiente, con un criterio, con una formación, con una dinámica de desarrollo, podemos hacer alguna cosa. Entonces le dije a Alfonso, Alfonso, yo estoy interesado, y me dijo, mío, claro, muy bueno, y le conté la idea. Y yo no quiero que entremos en la época de pedir a la gobernación o a la alcaldía un aviso para sostener el periódico. Y resulta de que desafortunadamente eso fue lo que entró y acabó con el periodismo crítico de la ciudad. Porque ya usted pues no se atreve, si el gobernador le da a usted o el alcalde le da una buena pauta, y usted ya tiene que frenar un poco sus ímpetus de Lo periodista y compromete. lo compromete en ciertas cosas. Entonces eso fue gestando eso, entonces ya le dije yo a Alfonso, Alfonso, nosotros camine a ver, yo tengo unos amigos que queremos hacer esto, y me dijo, no, lo que me diga usted, yo lo hago. Entonces Alfonso empezó a darme todas estas cosas históricas, me dijo, entonces, porque yo vi que en los hijos ninguno quería Como continuar el proceso. continuar, y uno entiende de que muchas veces llegan los hijos y destrozan esas raíces herencia. y todas esas Ujú. cosas y todas esas herencias. Entonces Alfonso empezó, inclusive yo tengo en mi casa, en mi biblioteca, tengo el primer